Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos y estaré en la conducción de este programa junto a Miguel Zavala. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. En un contexto, Miguel, en que estamos por definir todavía los resultados de la segunda vuelta electoral, cabe siempre desde cualquier plataforma, cualquier espacio como los que tenemos nosotros ahora, televisión de Rumbo Minero, las 24 horas del día y por supuesto los 7 días de la semana, invocar la prudencia, invocar a la sensatez y sobre todo a la transparencia con la que se tienen que dar los resultados oficiales. Hay proyecciones, hay anuncios, hay también una manifestación del mercado que justamente comentábamos contigo porque el día martes había amanecido con un dólar todavía bastante alto ante la posibilidad de que uno de los candidatos sea definitivamente el ganador, pero al ver que las tendencias podrían alterarse, de todas maneras el mercado ha votado y que como que se ha tranquilizado. Así es, César. Y bueno, también esta votación ha demostrado que existe pues acá una especie de divorcio entre la costa y la sierra. Creo que quien salga elegido como próximo presidente tiene que establecer consensos, lazos, ¿no? Para que evitar esta polarización en la que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Y en efecto, Miguel, tú lo dices muy claramente, hay que darle una lectura, en todo caso, a las tendencias que se han manifestado, sea a favor del señor Roberto Sánchez, a favor de la señora Keiko Fujimori, que es lo que ha motivado en cada caso, en cada región, en cada zona del país, votar por ello. Aunque Keiko Fujimori, sorprendentemente, como se ha comentado todo el fin de semana, ha obtenido votación en provincias como Pasco, por ejemplo, regiones como Pasco, que está dividida, ¿no? La gran mayoría ha votado por ella, una menor parte por Roberto Sánchez, pero Loreto, Ucayali, la zona amazónica, también ha tenido un fuerte respaldo para Keiko Fujimori. Pero lo que nos interesa a nosotros es saber el destino de la minería y por lo tanto vamos a tener como primer invitado a Víctor Govis, que ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, actualmente es el CEO de Quilla Research y es presidente de la Convención Minera Perumín 38 que habrá de realizarse en Arequipa el próximo año. Con él vamos a conversar sobre qué le espera a la minería de todos los calibres en nuestro país en los próximos 5 años. Así es, César, y también tendremos como invitada a Carla Gaviño, y es consultora especializada en gestión pública y políticas públicas, y vamos a tratar el tema del canon, por qué miles de millones permanecen sin ejecutar. Dos interesantes temas, pero previamente los dejamos con el equipo de prensa de Rumbo Minero y el siguiente informe. ¿Puede el Perú darse el lujo de prescindir de la minería? La respuesta hoy parece evidente: no. En un contexto de desaceleración económica, menor inversión privada y una creciente necesidad de generar empleo formal, la minería sigue siendo uno de los principales motores del país. Más de la mitad de las exportaciones peruanas provienen de esta actividad y en los últimos años el sector ha consolidado su papel como fuente clave de divisas, inversión y recursos para las regiones. Solo en 2025, las exportaciones mineras alcanzaron niveles históricos, impulsadas por la demanda mundial de cobre y oro, minerales fundamentales para la transición energética global. Sin embargo, la discusión no debería centrarse en minería sí o minería no. El verdadero desafío es cómo aprovechar mejor esta riqueza. Persisten brechas sociales, conflictos, problemas de gestión pública y el avance de la minería ilegal, que amenaza la competitividad y la sostenibilidad del sector. El Perú no puede darse el lujo de prescindir de la minería. Lo que no puede permitirse es desaprovechar la oportunidad de convertir sus recursos minerales en inversión, desarrollo, infraestructura, empleo y bienestar para todos los peruanos. Como habíamos anunciado, tenemos el placer, como siempre, de contar en los estudios con el ingeniero Víctor Govis, quien ha presidido la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, actualmente CEO de Quilla Research, y preside la comisión organizadora de la 38 Convención Minera Perumín, que se habrá de realizar el próximo año en Arequipa. Víctor, como siempre, gran gusto tenerte en los estudios y poder dialogar contigo. Gracias por la invitación, César y Miguel. Un gusto. Bueno, abordaremos, por cierto, la temática que también tratará Perumín el próximo año, qué es lo que están preparando, pero previamente, dado que se ha culminado toda esta etapa de los procesos electorales, estamos a la expectativa todavía de que se den los resultados oficiales. Sin embargo, el tema minero, como lo hemos comentado con Miguel, con Jorge León Benavides, no lo hemos sentido con la presencia suficiente en el debate electoral de ninguno de los partidos. Y es necesario siempre resaltar eso porque como palanca de la economía nacional, como generador
no solamente inversiones, sino oportunidades laborales, necesitamos ratificar y reiterar a nuestro público el porqué de la importancia de la minería, aunque parezca pues un enunciado elíptico, conceptual, muy amplio, pero nos gustaría que tú lo puedas decir a nuestro público. No, gracias por la pregunta. Para ponerlo en contexto, la industria minera en el Perú representa más del 60% de las exportaciones y eso ayuda a tener el control del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, si uno lo mira en perspectiva de décadas, prácticamente en 20 años no ha variado. El Perú tiene una de las monedas más fuertes en la región y en parte se explica por esa gran capacidad exportadora que tiene la industria minera. Lo segundo es una industria que en términos de PBI significa más del 12%. De manera singular es la actividad económica más importante. Y claro, la otra cosa que es importante recordar es que tiene la capacidad la industria minera de duplicar su dimensión productiva y por lo tanto duplicar su impacto económico. Tenemos un portafolio sobre todo de proyectos de cobre de más de 60.000 millones de dólares que requieren una política minera estable, predecible, de largo plazo, no coyuntural, y que a su vez nos permita dialogar y encontrar una solución definitiva hacia la formalización. ¿Qué interpretas tú respecto a esto que hemos mencionado? No la ausencia total, pero sí el poco énfasis que se ha puesto en el debate. Sí. ¿Qué crees que ha motivado a que los candidatos sean tan prudentes, vamos a llamarlo entre comillas, en no abordar directamente el tema minero? Sin duda, los candidatos lo que buscan son votos, ¿no? Y la industria minera, de manera directa, es una industria intensiva en capital, en activos, gran generadora de riqueza, como hemos explicado, pero que emplea 250.000 personas, números gruesos, y de manera indirecta 8 veces más ese número. Es decir, claramente hay actividades económicas en el Perú más intensivas en mano de obra, como puede ser la agricultura, como puede ser el comercio, como puede ser la construcción, y eso para mí explica el motivo central, ¿no? Es decir, el candidato en una elección lo que necesita son los votos, ¿no? Y el sector minero, a pesar de su gran relevancia económica que he mencionado, su gran capacidad descentralizadora, desarrolladora de infraestructura, al momento de empleo no es la actividad de mayor empleo y por lo tanto no están ahí los votos, ¿no? Y eso de alguna manera para mí explica por qué se ha estado ausente en el debate. Víctor, bueno, hace un par de semanas estuvimos presentes en el simposio de minería y tuve la oportunidad de conversar con el exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien nos indicaba que sea cual sea el candidato que salga elegido como próximo presidente, no va a poder prescindir de la minería, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que ambos candidatos tienen propuestas distintas respecto al tema de la minería formal? Y otro punto importante es que también en el simposio se actualizó la cartera de proyectos mineros y se llegó a la conclusión entre muchas personalidades nacionales y extranjeras de que el tema de la competitividad minera pasa por agilizar los permisos, la tramitología, que sigue siendo, creo yo, el principal problema que afronta hoy en día la industria formal minera en el país. Así es, gracias por la pregunta, Miguel. En la primera parte, claramente los funcionarios públicos que tienen a cargo las finanzas, ya sea, o que analizan los resultados financieros del país como un todo, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT, que es la entidad recaudadora de impuestos, esas tres entidades públicas sin duda reconocen el pilar económico que significa la industria minera. Pero como hemos dicho, no somos intensivos en mano de obra, por lo tanto no hemos recibido ninguna atención. Creo yo que quien fuera el gobierno, como bien dices, tiene que tener en cuenta eso, que una parte importante de la robustez macroeconómica del país se explica por la industria minera y que, como dije, hay un potencial de duplicar su dimensión. Y eso va a pasar por crear un sistema de licencias y permisos predecible, ágil, sin ni cambiar ningún estándar. Requiere una mejor coordinación del Estado. Muchas veces los permisos están subdivididos en muchas entidades gubernamentales y eso, como comentamos, quien fuera el gobierno, si es consciente de eso, lo que tiene que crear es un círculo virtuoso. Lograr de que ese gran proceso frondoso de obtener permisos
ambientales y operacionales sean más ágiles, ¿no? Y eso va a redundar en mayor inversión y por ende mayor empleo de mejor calidad para los peruanos. Y no solamente son los permisos, Víctor, ¿no? Nosotros acá hemos identificado 5 factores que son una traba o impiden el desenvolvimiento sano de las inversiones en nuestro país. Aparte de la permisología, está por supuesto el crimen organizado, que ahora ha penetrado a través de la minería ilegal en perturbar el desarrollo de las mineras. Tenemos también la falta de institucionalidad, que se refleja obviamente en la cantidad de permisos, pero la fragilidad democrática en nuestro país y sus vicios y sus problemas, más los excesos que comete el Congreso con determinadas normas también lo impiden. Tenemos el tema de la conflictividad social, ¿cómo no? Es otra herramienta que participa en esto. Y finalmente la corrupción, algo que tampoco quieren focalizar a veces en las regiones cuando tenemos 14 exgobernadores procesados y 10 de ellos que han sido presos, detenidos preliminarmente o ya con sentencia, 10, y básicamente en las zonas mineras, lo que quiere decir que cuando se paga canon sobre canon, las regalías, todo lo que aporta la minería no se traduce en el bienestar del pueblo, pero esto es convertido políticamente en un mensaje más bien contra la empresa minera. ¿Cómo afrontar estos 5 factores? Porque son los que realmente nos están deteniendo en todos los aspectos, no solamente la permisología. Sí, te agradezco también la pregunta, César, y quizás tratando de sintetizar y encontrar la causa raíz, estamos a media tabla como en términos económicos, y lo que tenemos que lograr es que nuestra gestión pública, nuestras instituciones públicas eleven el estándar, ¿no? Al elevar el estándar vamos a tener agilidad, predictibilidad, vamos a eliminar la corrupción, vamos a lograr que los gobiernos regionales que reciben estos excedentes vía canon minero los empleen, los ejecuten en obras que finalmente mejoren la calidad de vida de la población. En resumen, creo que nuevamente quien fuera el ganador, necesitamos tener una gran discusión, una gran cruzada para que la gestión pública gane en meritocracia, gane en transparencia y gane un estándar profesional más alto. Tenemos en el Perú ejemplos que siempre se destaca, el Banco Central de Reserva es uno de ellos, que se ha construido en base a meritocracia y a darle continuidad a los funcionarios, ¿no? Hemos tenido en los últimos 5 años en el Ministerio de Energía y Mina, he perdido el número de ministros, ¿no? Entonces eso no genera institucionalidad madura y tenemos una precariedad que finalmente nos pasa factura a todos. Hace unos días un informe de gestión daba de cuáles eran las regiones más ricas, ¿no? En el Perú por el tema del canon minero y cuánto es lo que dejan de ejecutar en obras. O sea, definitivamente ese sigue siendo un problema para el Estado y para cualquier gobierno que no ha sabido manejar ese tema. ¿Consideras tú que el tema del canon debería seguir a cargo de los municipios, gobiernos regionales, o debería haber un mayor control por parte del gobierno central? Mira, va a ser bien difícil quitarle las potestades, pero creo que el Estado debería tener un ente pequeño, planificador, que ayude a priorizar las obras en las regiones y que a su vez integre regiones, ¿no? Nosotros sabemos que claramente la dimensión del país que tenemos es un vasto territorio con una población pequeña y donde tenemos que tener una gran oferta exportadora y por lo tanto las regiones amazónicas y las regiones altoandinas tienen que tener una mirada transversal, una mirada exportadora y lamentablemente como está concebido el canon es un error porque está concebido para que los fondos que los genera generalmente la industria extractiva, minera o gasífera, se queden en la región. Y no necesariamente esa es la manera más óptima de invertir, porque necesitamos darle competitividad a otros sectores económicos. Y eso se da generando corredores económicos que permitan llegar a zonas costeras, donde hay mayor población, un mercado más grande, y eventualmente salir a exportar al mundo, ¿no? Entonces, creo que la regionalización tiene que repensarse. Quizás lo más sencillo es crear un ente coordinador pequeño, que mire y que priorice y que, digamos, logre que las regiones desembolsen y hagan obras en función de aquello que integra y acelera el crecimiento económico y social del país. Hemos agotado mucho, Víctor, el tema del reinfo, la necesidad de ya cerrarlo, acabar con todo este vicio y más que todo vicio, círculo vicioso que nos impide de completar la formalización.
Pero dentro del mismo contexto yo quería plantearte un tema que se ha visto en el Encuentro Internacional de Minería, porque gracias a la cooperación suiza estuvieron presentes acá en Lima los representantes de Swiss Better Gold, que es una entidad que compra o canaliza la adquisición de más o menos 2.500 millones de dólares de oro de nuestro país, porque el alto nivel de procesamiento, de refinación de oro que tiene Suiza, lo hace un gran comprador, no solamente de nosotros, sino en el mundo. Pero lo más importante de eso fue que hablaron de cómo habían llegado a completar la trazabilidad, porque ellos sí le compran a los artesanales, ellos verifican de que están absolutamente, no solamente en vía de formalización, sino muchos de ellos ya formalizados, ven que cumplen estándares ambientales, estándares laborales, cumplen con pagar impuestos. Y uno se pregunta por qué la cooperación internacional puede llegar a identificarlo y no el propio Estado, y tiene que estar prolongando el reinfo. ¿Qué es lo que nos establece esa diferencia? Claro, lo que hemos lamentablemente creado es un incentivo perverso, ¿no? Un incentivo a no formalizarse, ¿no? Como bien dices, si yo no me formalizo, pero puedo operar, no tengo ninguna obligación de cumplir derechos laborales. Ningún estímulo, ¿no? No tengo ningún estímulo para cumplir con derechos laborales, no tengo ningún estímulo para cumplir con ningún estándar ambiental, no tengo ningún estímulo a cumplir con las reglas de seguridad en el trabajo. Y finalmente, como no estoy registrado, no pago impuestos. Entonces, hemos creado un sistema que finalmente incentiva a quedarse en ese espacio opaco, ¿no? Y tenemos que, como Estado, reconocer que esa es una falla, reconocer, por un lado, que es un empleo para un número importante de peruanos, y por lo tanto no hablamos de proscripción, pero tenemos que ordenarlo, porque como también lo has dicho, si no lo ordenamos, si no lo formalizamos, cada vez penetra más la criminalidad en este tema, ¿no? Y tenemos un ejemplo, decía yo, en Suiza. Mi pregunta iba un poco en ese sentido. ¿Qué podríamos nosotros imitar de una entidad que está cooperando con nuestros pequeños y medianos mineros? En el caso del Perú hay dos grandes fuentes de producción de oro, dos grandes, ¿no? Una son vetas angostas, minería subterránea, con altos riesgos a la salud y al trabajo de la persona que ingresa a estos socavones, pero que esa producción finalmente llega a una planta de beneficio. Las plantas de beneficio, donde se procesa este mineral y se convierte finalmente en un producto comercial, tienen que ser un punto de fiscalización. No podemos tener el sistema formal, donde está Ocinermin, OEFA, Sunafil, para la mediana y gran minería, y uno distinto, casi inexistente, porque se declaran de pequeña minería y el gobierno regional supuestamente tiene esa capacidad de fiscalización. Tenemos que tener un solo sistema integrado, porque claramente por los precios de los metales, estas plantas que se declaran de pequeña minería tienen ventas mayores que muchas empresas medianas. Eso es por un lado, minería de vetas angostas. En minería, digamos, aluvial, en la zona amazónica, tenemos que lograr trazabilidad de todo el equipo, la línea amarilla, ¿no? Esa actividad no se lleva a cabo si no hay equipo en línea amarilla. Y son equipos que tienen la tecnología de tener GPS, y además toda esa flota necesita combustible. Entonces, si yo controlo y tengo trazabilidad sobre el combustible y sobre la ubicación georreferenciada de los equipos, logro tener la trazabilidad. Entonces, sí es posible, no es tan complicado, pero requiere una voluntad política conversada con los gobiernos regionales para nuevamente canalizar y formalizar. Dejar como están las cosas es dañino para todos, ¿no? El reinfo debería vencer ese 31 de diciembre. Parece pues que con un nuevo Congreso podría extenderse un año más de repente. ¿Cuál es tu visión respecto al futuro del reinfo? Hay una ley MAPE, ¿no?, que también hemos tenido acá a ciertos especialistas indicando que no es del todo perfecta para la formalización minera, pero ¿qué se debe hacer después del 31 de diciembre? ¿Cuál es la labor del Senado, del próximo Senado, que nuevamente va a estar fragmentado, ¿no? Y que, bueno, consideramos pues que la Comisión de Energía y Minas, la nueva Comisión de Energía y Minas del Congreso debería pues estar a cargo de gente técnica y capaz, ¿no? Claro, yo soy un poquito optimista, Miguel. Pensaría yo que el 28 de julio debería ser un punto en el discurso del nuevo presidente y dejarle la tarea al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como senadores, para antes del 31 de diciembre dar por término al tema.
Lo que he comentado, si logramos tener la claridad y el consenso para que haya un solo sistema de fiscalización de las plantas de procesamiento, la trazabilidad, sin necesidad de una ley MAP, la trazabilidad de la producción de oro, de vetas angostas, de socavones, la vamos a tener. Y en el tema amazónico, en los temas aluviales, controlando los grifos y controlando los equipos que tienen que tener su GPS funcionando. Si no, no puedes suministrarle combustible, vas a lograr tener trazabilidad. Y la trazabilidad te va a permitir ir acotando y ordenando el tema. Es decir, no necesariamente necesitamos una nueva ley, no necesariamente tenemos que extender Reinfo, tenemos que darle claridad y señales que vamos rumbo a la formalización. Más aún, el economista Carlos Casas plantea, que dio una magnífica conferencia justamente cuando Swiss Better World presentó su trabajo realizado en el Perú, que debería desaparecer la dirección de formalización por una sencilla razón, porque la formalización tiene que terminar en algún momento, claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué prolongar con un nominativo de esa naturaleza? Víctor, como siempre, es un placer haber conversado contigo. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, César Miguel. El ingeniero Víctor Govis estuvo con nosotros. No se olvide, ya viene Expomina 2026, la quinta feria más importante del mundo, según consideración de Ipsos, que está de moda en estos días a propósito de la medición electoral, pero que también pide el volumen y de las actividades empresariales particulares y privadas, y esta Expomina 2026 es una de las mejores. No se olvide, si usted es proveedor y todavía no ha conseguido eso, todavía está a tiempo de poder separarlo. Del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club. Una pausa y regresamos con el programa. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Damos la bienvenida en este segmento de Rumbo Central a la doctora Carla Gaviño, consultora especializada en gestión y políticas públicas, que ya ha participado con anterioridad en nuestros programas. Un gran gusto, Carla, como siempre, tenerte aquí. El tema que nos convoca es el canon minero y por qué miles de millones de soles permanecen sin ejecutar, y esto a raíz de un informe que apareció hace pocos días en el diario Gestión, que daba cuenta que 20 municipios que más reciben canon sobre canon, regalías, o sea, todo lo que deriva del pago de tributos por parte del sector minero, 1.000 millones entre el periodo 2023 y 2025 se han dejado de ejecutar. ¿Cómo nos explicamos esto? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes, y efectivamente lo que nos cuesta son cifras abrumadoras. ¿Cómo puede ser que en los últimos 3 años 1.000 millones de soles anualmente no se ejecuten por concepto de canon minero? O sea, la empresa paga los tributos, el recurso llega a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a la universidad pública, pero no se utiliza. Y yo creo que hay un tema aquí que tiene que ver con elementos internos de las instituciones y también externos. Los primeros, ¿cuáles serían? Principalmente las grandes dificultades que se tienen principalmente a nivel subnacional para poder cumplir adecuadamente con todos los procesos para ejecutar los recursos, lo mucho que demoran los procesos de selección. Que parte desde el diseño de los proyectos mismos, ¿no? De la priorización, del diseño, la lentitud en los procesos de selección. Inclusive, muchas municipalidades no tienen, por ejemplo, catastros o planes de desarrollo territorial, que es el paso previo a poder desarrollar todos los proyectos en el marco del desarrollo territorial. Entonces hay múltiples aspectos
internos de las propias instituciones subnacionales que juegan como un factor negativo. A esto hay que sumarle también un factor externo que yo creo que es importante no dejar de lado, y es que en el Poder Ejecutivo, donde están los llamados a hacer estos acompañamientos, lamentablemente hemos tenido mucha rotación, hemos tenido constantes alternancias de equipos, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, en el OS, antes llamado OCE, en distintas instituciones públicas llamadas a acompañar, a apoyar a los niveles subnacionales, municipalidades, gobiernos regionales a desarrollar bien sus proyectos. Y eso sí ha jugado efectos nocivos. Y yo creo que, por ejemplo, ahí sería un tema importante, ¿no? Poder aprovechar mecanismos como las obras por impuestos, por ejemplo, ahora también los servicios por impuestos, poder generar estos documentos de desarrollo territorial que son previos al desarrollo de las obras con participación privada, sin tener que pasar por todos los procesos de selección estándares que tanto le demoran a las entidades públicas. Pero nuevamente, tanto lo que es servicios con impuestos como obras por impuestos requiere apoyo de parte del Poder Ejecutivo a las gestiones municipales actuales y a las entrantes, porque sería lamentable que el próximo año otra vez tengamos canon subutilizado. ¿Tú crees que el gobierno central debería dar mayor apoyo, de repente instalar una pequeña departamento, división, para poder agilizar estos proyectos pendientes? Porque hablamos que los gobiernos regionales y municipales tienen 3 años para ejecutar, ¿no?, de acuerdo a la gestión, el dinero del canon. Prácticamente el primer año siempre dicen que es año perdido, ¿no?, porque es un tema de instalación, de la nueva gestión, etcétera, ¿no? Y el último año siempre lo usan para hacer obras, pero de repente obras intrascendentes solamente por temas de reelección o intereses. ¿Qué se debe hacer para poder agilizar estas obras? También la falta de capacidad técnica por parte de las municipalidades para poder ejecutarlas. Sí, es un tema muy importante lo que estás tocando. En el primer año entran cuando hay inclusive un presupuesto asignado que lo heredan. Entonces les genera mucha dificultad cuando entran el 1 de enero poder hacer modificaciones en un presupuesto que se ha presentado y se ha aprobado entre noviembre y diciembre del año previo, ¿no?, el 2026 respecto del 27. Entonces, y al final del año tenemos muchas obras políticas o las mismas pistas rotas una y otra vez. Entonces, te queda realmente 2 años de trabajo para poder hacer obras y es muy poco tiempo cuando hablamos de infraestructura. Yo creo que ahí es muy importante de parte del gobierno nacional, de la nueva gestión entrante, poder fortalecer equipos y desplegar a nivel del territorio. Necesitamos más presencia del Poder Ejecutivo en los territorios para acompañar tanto la priorización, la formulación, la evaluación técnica, la convocatoria y la ejecución de estos proyectos con canon, priorizando evitar que se traben, no llegando cuando ya están trabados. Yo creo que ahí tenemos que tener un Poder Ejecutivo más proactivo, in situ, repito, en el territorio, y yo creo que eso podría ser un cambio importante en la estrategia del Poder Ejecutivo, adelantarse y estar en el lugar. El problema parte también, según tu perspectiva, Carla, de la estructura misma de la descentralización, porque se ha puesto sobre la mesa ya desde hace bastante tiempo que este esquema descentralizador iniciado el año 2002 evidentemente no funciona, no opera, porque también hay que hablar del otro nivel de relación entre estos municipios y los gobiernos regionales, que también reciben recursos, que superponen a veces, lo mismo que el Poder Ejecutivo, algunas prioridades, no se entienden muy bien con los distritos, con las provincias, entonces genera un problema. ¿Algo tiene que ver ese diseño quizás mal estructurado de la descentralización? Sí, yo creo que lamentablemente ahí hay un aspecto que no está caminando bien, ¿no? Y que tiende a politizarse también, correcto, sobre todo cuando estamos hablando de municipalidades distritales que tienen, la municipalidad distrital de San Marcos tiene mucho más presupuesto que la municipalidad metropolitana de Lima y es un distrito, ¿no? No es la municipalidad provincial. Entonces, cuando se generan tensiones entre municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales por aspectos políticos, también es un tema donde la descentralización nos falla. Entonces tenemos que focalizar una descentralización orientada a lo que es el desarrollo regional, el desarrollo de obras que incorporen a más de un distrito, más de una provincia, más de una región. Recuperar esa visión de actuar generando economías de escala. Y yo creo que allí inclusive, si es que da margen en algún momento,
poder hablar de cómo replantear la distribución del canon, cosas que es bien política y bien delicada, pero quizá podrían generarse opciones que fomenten estas sinergias para buscar economías de escala. Hay recursos, hay necesidades, pero estamos atomizando y lamentablemente no estamos llegando. Si me permiten un dato, esta municipalidad de San Marcos, que es la más rica y es distrital, no tiene agua potable de forma continua. Entonces tiene millones de soles, muchos de los cuales ni siquiera utiliza. Y a diferencia del resto del presupuesto, el canon no regresa al Ministerio de Economía, se queda en la institución y se acumula año tras año. Yo recuerdo hace años cuando Antamina, con todo el corazón del mundo, Miguel y yo entrevistábamos, ¿no es cierto?, a los representantes que habían focalizado justamente en el distrito de San Marcos todo el apoyo y el respaldo económico, y era como un proyecto piloto que esto debía funcionar, y lamentablemente no ha sido así. Es terrible. Sí, totalmente. Entonces, nuevamente retomando juntando tu pregunta con la de Miguel, necesitamos focalizar, ¿no? Estas municipalidades distritales, estas municipalidades provinciales siempre son las que reciben tanto presupuesto por canon, pero no hay en el entorno desarrollo territorial, no hay calidad de vida para la ciudadanía. Tenemos que desplegar equipos como Poder Ejecutivo, sugiero yo, a través de Proinversión, del Ministerio de Economía, para que se trabaje in situ, en el lugar, con las autoridades centrantes, dejar de lado el tema de los partidos políticos, pensar en generar sinergias y convocar el apoyo privado, porque estrategias como las obras por impuestos pueden llegar más rápido que la Ley de Contrataciones Públicas General. ¿Y cómo se explica que el descontento de las poblaciones, de las comunidades alrededor de empresas mineras se mantenga, ¿no? Es bastante preocupante porque a veces las empresas mineras toman el papel de mini estados, ¿no?, en las cuales las comunidades les tocan la puerta para pedirles una posta médica, la construcción de una carretera o un colegio, cuando la municipalidad o el gobierno regional tiene el dinero para hacerlo. O sea, estamos hablando de repente de incapacidad o de niveles de corrupción altos. Sí, totalmente. Yo comparto la visión que nos estás dando. Muchas veces la ciudadanía, ante la necesidad y la ausencia de presencia efectiva del Estado, acude a la empresa privada para decirle: ponnos una posta médica, desarróllanos esto de aquí, cuando ya los recursos han sido entregados. Y lamentablemente lo que se genera, y acá hay un mapa importante que PCM ha desarrollado, que tiene que ver con la vinculación entre los conflictos que genera la sociedad en torno, por ejemplo, a la actividad minera, cuando percibe que no tiene los servicios que debería de percibir toda vez que hay canon entrante. Entonces, nuevamente, esta ausencia del Estado, esta necesidad de fortalecimiento del Estado, ¿cómo genera estas situaciones donde lamentablemente quienes deberían de estar trabajando de la mano y beneficiándose mutuamente se encuentran en posiciones un poco distantes? Yo encuentro en tu fundamentación argumentos, algo que te aliente a ti a pensar que sería positivo, que como lo han planteado algunos políticos, que el canon sea entregado directamente, que haya un canal de entrega casi directa a las organizaciones sociales que pase casi por encima de las entidades intermediarias como son los gobiernos subnacionales. ¿No te atrae a ti esa idea? La idea de entregarle el canon directamente a representantes vecinales no nos asegura que el uso de ese recurso vaya a generar bienestar más allá de a ese representante puntual o su grupo determinado. De repente la corrupción se multiplica. Totalmente. ¿No? Y no estamos dejando obras que puedan trascender de generación a generación. Yo creo que más allá de plantear ese tipo de alternativas con los cuales algunos representantes vecinales pueden estar contentos, yo creo que deberíamos más bien de plantear otro tipo de alternativas. Si se va a tocar a fondo y nos vamos a comer como país el tema bastante punzante, que es la distribución del canon, ¿por qué no planteamos fondos a los cuales el canon alimente y que estos fondos administrados de forma por un tercero imparcial, como una especie de fideicomiso, vayan directo a la generación o al financiamiento de proyectos? Claro. Entonces lo sacamos de lo que es la parte administrativa, burocrática tradicional del Estado, lo sacamos de los potenciales escenarios de uso indebido del recurso, lo protegemos un poco más, lo hacemos más trazable, más transparente, separado directamente para obras
de envergadura, obras que apunten directamente a las necesidades más urgentes del territorio y no en andar haciendo grandes coliseos y grandes piscinas para el triple de la población. Y en ese esquema sí habría canales de participación ciudadana, de todas maneras. Claro que sí. A través de la administración del fondo, exactamente, ¿no? Claro. Exactamente. Y nuevamente, estás generando desarrollo para la colectividad, no para uno u otro. Carla, bueno, todavía estamos viviendo la incertidumbre para ver quién va a ser el próximo presidente por los próximos 5 años. Pero, ¿cuál crees tú que deberían ser las medidas urgentes que debería tomar el próximo gobierno para atender estas necesidades que hoy en día tiene la población del interior del país y que definitivamente se ha visto reflejada en esta división prácticamente de costa-sierra, ¿no?, en estas elecciones? Sí, yo creo que el gobierno entrante, sea quien entre, no va a tener luna de miel, si lo queremos poner así. Son tantas las demandas sociales, económicas, ambientales, estamos con un fenómeno del niño que lo podemos percibir todos, que no vamos a tener mucho espacio para que se pueda generar una ruta de trabajo recién a partir de que se suma el gobierno. Yo creo que desde ya ambos candidatos deben estar planteando estrategias, planteando qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, ante el fenómeno del niño. Por ejemplo, para acompañar a los nuevos gobiernos regionales y nuevos gobiernos locales, para fomentar algunas herramientas que están dejándose en camino, a medio hacer, como los servicios por impuestos, para tener claridad sobre qué va a pasar con el Plan Nacional de Infraestructura, que nadie ha mencionado, para hacerle frente a la inseguridad ciudadana, el tema de la vacunación, el sarampión, la salud, tantos temas que van a ser urgentes apenas se ponga el fajín, ¿no? El nuevo presidente o presidenta, que no vamos a poder tener mucho tiempo para esperar. Desde ya necesitamos mensajes con rutas de acción y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para que la comunidad en general, todos los peruanos, públicos, privados, la academia, la sociedad civil, tengamos una ruta de acción en conjunto frente a temas tan importantes y que van a impactar tanto como la inseguridad ciudadana, el fenómeno del niño, el desarrollo territorial? Y perdemos de vista a veces el conjunto de los problemas y demandas que nos va a traer aspectos que se pasan por alto en las políticas públicas si tú eres experta en ello. Janice Seinfeld de Evidenza hace poco en el diario El Comercio nos ha hecho notar una estadística muy impactante. La población peruana se está envejeciendo. Es decir, de 12 hemos pasado del antiguo censo, al censo 2025, a 15% de personas que somos mayores de 60 años, que ello obligaría a rediseñar todo el modelo de atención de salud, de educación, de atención para la movilidad, todo, absolutamente todo. Y no están dentro de las políticas públicas en la actualidad. Sí, efectivamente. Es curioso porque, como tú bien dices, hay estadística que lo evidencia, pero está totalmente pasando por debajo del radar cuando estamos hablando de políticas públicas. Estamos en inmediatez. Estamos en la inmediatez, estamos en el día a día, estamos en las compras puntuales, estamos en esperar a que llegue el 28 de julio para hasta aquí llegué y ya listo, ya cumplí. Para descubrir, ¿no es cierto? Efectivamente. La piedra filosofal. Mira, en este momento ambos candidatos, si me permiten, tienen representatividad en el Congreso. Claro. Y todavía hay un poder ejecutivo y hay necesidades emergentes que se tienen que atender. Sería un buen gesto de ambos candidatos tender puentes para trabajar en conjunto con la gestión Balcázar, que está ahí con independencia de si nos guste o no, pero que, por ejemplo, es el encargado ahorita de empezar a plantear los cimientos que van a continuar cualquiera de los dos candidatos en fenómeno del niño, en desarrollo económico, en desarrollo territorial y en muchos otros aspectos. Entonces, hay que aprovechar esa representatividad en el Parlamento aún vigente. Carla, siempre es un gusto conversar contigo y, por supuesto, agradecemos tu participación y esperemos contar contigo en una próxima oportunidad. Encantada, muchas gracias. Carla Gaviño, consultora especializada en gestión de políticas públicas, estuvo con nosotros. No se olvide siempre de acceder a esta conversación, esta entrevista que hemos tenido con Carla y las variadas también entrevistas que hacemos, reportajes, consultando la revista líder del rubro, El Rumbo Minero, a la cual usted puede acceder de manera absolutamente gratuita a través de internet, www.rumbominero.com. Vamos a dejar a Iván Arenas con su segmento Minería y Sociedad. Hay una enorme incertidumbre política porque todavía no hay el conteo final y no sabemos quién es el próximo o la próxima presidente de este país. Todo indicaría, de acuerdo a las últimas tendencias, que sería la señora Keiko Fujimori. Sin embargo, debemos esperar el conteo final.
Asimismo, en los últimos días hemos visto muchísimas expectativas, sobre todo del sector empresarial y en particular del sector minero, por saber cuáles van a ser las decisiones que los electores hayamos tomado en las últimas elecciones del domingo pasado. Asimismo, hay una enorme incertidumbre también en el sector minero por saber quién podría ser el ganador y sobre todo cuáles son las políticas públicas que deberá ejecutar en los próximos años y sobre todo en los 100 días. Vamos a ver cómo se decantan las cosas y si es que realmente en los próximos días, y no se tardarían unas semanas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales tendría a la ganadora o el ganador, en este caso, de la presidencia. Y estemos atentos a revisar qué es lo que va a proponer para los próximos 100 días y para los próximos años para un sector tan importante como es la minería moderna. Seguiremos con ustedes. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Llegamos al fin del programa, Miguel, y yo con bastante satisfacción de lo que hemos conversado con Víctor Govis y también con Carla Gaviño, una experta en políticas públicas, acerca de lo que le espera al próximo gobierno, sea quien sea el signo que sea. Víctor, redoblando el valor que tiene la minería como generador de recursos, es el 60%, por supuesto, de los ingresos, por exportación, la fijación del tipo de cambio que puede frenarse y evitar, ¿no es cierto?, que el dólar se dispare, y al mismo tiempo la generación del empleo. Y Carla Gaviño poniendo el acento en cómo debemos de repente rediseñar esta distribución del canon, el sobrecanon, las regalías, todo lo que se da a los municipios que no ejecutan bien estos recursos con sus presupuestos. Así es, César, y bueno, coincido con lo de Víctor Govis también. Definitivamente, sea quien sea el próximo presidente, la minería formal va a continuar porque sigue siendo el motor de la economía del país. Definitivamente el BCR también es una institución muy importante que debe estar fija
¿no? E independiente, sobre todo también para mantener la macroeconomía del país. Y lo que nos dice también Carla Gaviño es fortalecer de repente obras por impuestos, ¿no? Para poder llegar a más poblaciones vulnerables. También el tema de las capacidades que debe tener técnicas, sobre todo los municipios y los gobiernos regionales, para poder ejecutar el dinero que tienen. O sea, ahora ya no se habla simplemente de que no hay dinero. Ahora sobra el dinero, pero lo que falta es capacidad. Importante además la pregunta o la reflexión que invitaste a hacer a Víctor Gobi sobre la composición del nuevo Parlamento, ¿no? Es un riesgo, porque ya sabemos la gente que ha entrado con Roberto Sánchez, la gente que ha entrado por ahora Nación, y quizás todavía no debemos ilusionarnos mucho con sus políticas. Entra mucha gente del Movadef, gente que está vinculada a la minería ilegal en nuestro país, y por lo tanto hay que hacer una lucha frontal contra este tipo de influencias nocivas y nefastas que puede haber en el Congreso de la República. La verdad es que yo he escuchado comentarios irresponsables de ciertos líderes de opinión, periodistas, etcétera, sacando cuentas, ¿no?, de cómo podrían sacar a uno u otro presidente de acuerdo a la composición del Senado. Y no, eso es lo más absurdo. Pues además, felizmente ahora hay mecanismos bastante sólidos como para estar pensando en vacancia. No se trata de vacar a un presidente por quitarme estas pajas, sino de obligarlo a hacer las políticas más sensatas en favor de nuestro país. Mi nombre es César Campos, junto con Miguel Zaval estuvimos en la conducción del presente programa. Los esperamos en la próxima edición. Mientras tanto, continúe con la programación de Rumbo Minero.